Buenas tardes y bienvenidos a todos. Estamos en el lanzamiento, la primera sesión de Stio Invest y hoy nos acompaña John Santos. Hola John, ¿qué tal estás? Muy buenas, hola, encantado de estar aquí. Bueno, antes de tratar el tema de hoy, que es sobre por qué invertir, por qué es interesante invertir, pues vamos a proceder a explicar brevemente en qué consiste Stio Invest. Stio Invest es el lugar dentro de Stio en el que hablamos sobre inversiones, sobre empresas cotizadas, análisis de estas empresas, libros, referencias y recursos sobre el mundo de la inversión y donde tratamos de acercar este mundo que está, pues bueno, muchas veces es desconocido para mucha gente y hay cierta malinterpretación también de en qué consiste invertir, pues tratamos de acercarlo a los seguidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues básicamente lo que proponemos es hacer vídeos y webinars con gente del sector y con gente que esté metida en este mundo, tanto profesionales como no profesionales. Y bueno, pues tendremos sesiones relacionadas con píldoras teóricas, con clases, con análisis de empresas, con charlas sobre distintos conceptos, incluso algún análisis de libros, de recursos y luego pues también nuestra intención es de todo eso extraer una cartera de Stio Invest que monitorizaremos y explicaremos periódicamente para también transmitir en qué consiste la gestión de una cartera y obviamente pues será simulada, pero bueno, al final la metodología y todo lo que podemos extraer de ese análisis pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que si fuese una cartera real. Entonces, bueno, sin más, pues voy a pasar a presentar a nuestro invitado, a John. De todas formas, antes de proceder con ello, también recordaros que aquí en Stio Invest vamos a hablar de empresas, de inversiones, va a ser siempre desde un punto de vista puramente didáctico y con el fin de transmitir y de enseñar estos conceptos y nunca, en ningún caso, daremos recomendaciones de realizar operaciones con esa información de ningún tipo, ni de compra ni de venta, así que no lo toméis como recomendaciones, es simplemente desde un punto de vista didáctico. Entonces, ahora sí, John Santos, bueno, cuéntanos, John, de dónde vienes Vale, sí, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo lo primero de todo y lo que quiero recalcar y que quede pues un poquito en el ambiente es que joder, estoy encantado de que existan foros donde se hable de inversión como Stio Invest. Creo que hacen falta, creo que, bueno, en la medida en la que en la educación no exista nada reglado ni nada en lo que a la cultura financiera se refiere, pues ni en los colegios ni en las universidades, pues forma parte un poco de nuestro deber pues promulgar un poco, pues eso, inteligencia financiera, cultura financiera, qué hacer con los ahorros generados, cómo canalizarlos hacia la inversión, a través de qué vehículos. Pues todo eso ahora mismo se debe de hacer a través de foros como Stio Invest. Por lo tanto, yo estoy, vamos, a tope con esta iniciativa y felicidades por ello. Entonces, nada, yo soy John Santos, bueno, formo parte del equipo de FICAI. Somos una consultoría y, bueno, nos dedicamos también a la formación financiera. O sea, es una firma de consultoría y formación financiera. De todas formas, nuestro núcleo de negocio y especialización está más enfocado a la formación financiera, sobre todo para formar asesores financieros. Bueno, el sector financiero está regulado, los asesores financieros necesitan sacarse unas certificaciones, entonces pues nosotros ayudamos a los asesores, pues, o a nuestros alumnos, en definitiva, a que se saquen alguna certificación financiera de prestigio. También, bueno, como me gusta mucho, me apasiona todo este mundo de la inversión, etcétera, pues también tengo un podcast en Spotify, lo digo por si también hay algún friki como yo en la sala para que le eche un vistazo. Se llama Inversión y Negocios con John de FICAI y nada,
yo creo que el tema del que vamos a hablar hoy, que es un poquito la relación que tenemos con el dinero y la inversión, es bastante más interesante que yo, así que yo creo que por mí ya estaría bueno, yo procedería a comentar los puntos que tienes preparados para la sesión de hoy, Aitor. Pues bueno, tengo que añadir que es muy interesante ese podcast, que lo he escuchado entero y la verdad es que muy, muy recomendable. Dejaremos el link en la descripción del vídeo, tanto a la página de FICAI como al podcast de John, Inversión y Negocios. Y bueno, cuéntanos un poco, John, cuál es tu relación con el dinero, ¿no? ¿Qué relación tienes con el Vale. dinero? ¿Consideras que es importante ahorrar? ¿No? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad, mira, yo aquí tengo una versión muy particular y además, bueno, no es una frase mía, eso lo tengo que decir, pero creo que es interesante bueno, que la comente, que es, si la vida es una mesa, el dinero es una de sus patas, ¿vale? Supongo que igual la habéis oído alguna vez, no es mía, pero me gusta decirla porque creo que es importante y quizás lo que es realmente importante es la relación que tenemos con él. Entonces, en ese sentido, está bien que nos formemos, que nos informemos y, bueno, pues que asistamos a cosas como estas, pues para, como he dicho antes, aumentar un poquito nuestra cultura financiera. He de decir, además, en relación al tema que me has preguntado del dinero, que ya traemos una carga bastante importante en nuestras espaldas en cuanto a esto, porque yo creo que el mundo del dinero se ve desde una óptica totalmente de escasez. Puede que no estés de acuerdo, puede que sí, pero hay frases míticas que todo el mundo reconoceremos, que son el dinero no crece en los árboles, los ricos son malos, tenía aquí apuntada otra que es mejor pobre pero honrado. Bueno, a ver, esto yo creo que es una visión o una óptica un poco escasa y sin embargo lo que estaría bien hacer es pues igual verlo desde una óptica un poquito más abundante. La sociedad se hincha a adquirir pasivos, que esto bueno, es un término que podemos comentar, pasivo, todo lo que sale de nuestro bolsillo y pues si adquirimos activos, los activos son todo lo que puede hacer que meta dinero en nuestro bolsillo. Entonces, creo que es una sociedad consumista en la que nos dedicamos a adquirir pasivos y con esa mentalidad vamos en nuestras espaldas cargados. Entonces, yo creo que la relación con el dinero, por término general, por término bueno, global, debe cambiar. Por lo tanto, sí, es importante, pero bueno, yo creo que hace falta todavía mucho trabajo para cambiarlo. Sí, es igual quizás debido a la falta de cultura financiera, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Que generalmente a aquellos a los que les toca la lotería terminan con el tiempo peor de lo que estaban antes de que les tocase el premio. Y es porque Claro. quizás no saben gestionar toda esa riqueza que les ha venido dada de repente, ¿no? Y eso tiene sus raíces precisamente en la falta de cultura financiera, ¿no? Y luego también es verdad que yo lo que veo es que la gente suele tener el dinero suele ser un tema tabú, ¿no? Sí, No se está cómodo hablando de dinero y hablando sí. pues de recursos monetarios, ¿no? Es que, Entonces, Aitor, en eso, por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero yo veo que es importante, pero es tabú. Entonces, lo que primero que hay que hacer es aceptar que los seres humanos tenemos objetivos, tenemos metas o tenemos anhelos, o sea, llámalo como quieras, pero tenemos unos objetivos que queremos cumplir. Y yo lo siento, pero esos objetivos la mayoría de veces requieren de que tengamos dinero para alcanzarlos. O sea, eso es así. O sea, yo si me quiero jubilar anticipadamente, pues voy a necesitar cierto dinero. Si me quiero jubilar y mantener el mismo estilo de vida o el mismo nivel de vida que llevaba cuando estaba trabajando, también me va a requerir de dinero. Si quiero pagarle el máster a mis hijos en Estados Unidos dentro de unos años, también voy a necesitar dinero. O sea, son objetivos, son anhelos, son sueños que tengo que indudablemente necesitan de dinero. Por lo tanto, es algo que hay que enfrentarse a eso. No hay que rehuirlo, vamos. ¿Qué es lo que sí, estás comentando tú? Vamos. totalmente de acuerdo. Y además es que está esta frase que no sé lo que te parecerá a ti, pero esta frase de el dinero no da la felicidad. Bueno, yo creo que el dinero lo que da es una herramienta que te da libertad, en realidad, ¿no? O sea, si tienes dinero, realmente el hecho de tener dinero no te va a hacer más feliz,
pero el tiempo que ganas con ese dinero y que puedes destinar a hacer esas cosas que sí que te gustan y sí que te hacen felices, pues bueno, pues eso sí que tiene mucho valor, ¿no? Entonces, Sí. pues no sé, yo creo que hay una concepción en torno al tema del dinero que es, bueno, peculiar, ¿no? Sí, sí. Y no sé si es también un tema de nuestro entorno, a lo mejor hay otros países que esto lo tienen pues más trabajado o la gente tiene una relación con el dinero pues más de ahorro, de inversión, de buena gestión del patrimonio. No sé Mm. qué te parece a ti, si es un tema más local o... Puede ser, ¿eh? No lo sé. Yo a lo que me remito es a lo que conozco y lo que conozco, ahora que has tocado el tema del ahorro, que es un poquito de dónde viene todo, porque no hay inversión si no hay ahorro, pues yo creo que la fórmula del ahorro está mal ejecutada. O sea, vamos, yo te pregunto qué es ahorro y seguramente el 90% de la gente a la que se lo pregunte me va a decir, pues ingresos menos gastos igual a lo que ahorro. Y a ver, es difícil y cada persona es un mundo, pero yo creo que la fórmula bien ejecutada tiene que ser o sea, ingresos menos el ahorro igual a la cantidad que tengo disponible para gastar. Entonces, no sé, yo a mí es una fórmula que me funciona. Ingresos menos ahorro igual a gasto. Y con eso Sí. consigo, pues lo primero, evitar gastar de más y gastar en cosas que realmente igual no merecen la pena. Y por lo tanto, conseguir ahorrar lo que me propongo. A partir de Está, ahí ya se puede invertir, ¿no? O lo que uno quiera, pero por lo menos empezar por algún sitio. está esta idea de cuando cobras, págate a ti mismo primero, ¿no? O sea, primero te pagas a ti, que sería el ahorro, Sí, y luego ya a los demás. el resto de gastos que tenías previstos, pero primero pagarte a ti, ¿no? Es Sí, importante. sí, sí, Y hacerlo además de forma automática, o sea, que no haya que pensar, ¿no? Porque, sí. Bueno, bueno, sí. es importante, a mí me parece importante. Y bueno, Espera, perdona, otro sí, 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 puntito. adelante. Otro puntito que ya tenía apuntado y ya me quito el tema del ahorro es que también es recomendable, pues periódicamente, quizás una vez al mes o cada trimestre, hacer un Excel. Ahora con la banca online es muy fácil sacar los movimientos de una tarjeta de crédito y hacer un Excel con los gastos e ingresos que has tenido en ese mes o en ese periodo. Y lo único, a ver, no te va a hacer ahorrar más o menos de forma automática, pero lo que te va a hacer es pues, ver un poquito y tener conciencia más de en qué gastas, que seguro que hay muchas cosas que podrías evitar. Sin más, un consejo. Qué importante es eso, qué importante es eso que acabas de decir, porque bueno, a mí me ha pasado, a mí personalmente y a gente que conozco, que en el momento que empiezas, tú coges un mes y empiezas a apuntar todos los gastos que tienes en ese mes, todos los días, y te das cuenta de que hay gastos que son totalmente parásitos, que dices, joder, esto al final lo gasto todos los meses y realmente no Sí, necesito gastarlo, o gastos que son más caprichos, bueno, o sea, yo creo que muchas veces no somos conscientes de todo lo que gastamos hasta que te pones a ello, hasta que te pones y lo a tomar ves. nota de todos tus gastos y dices, joder, pues es importante. Y de hecho, mira, en los comentarios Ujú. nos dicen que Monify, yo he utilizado Monify, es una aplicación bueno, te la bajas y te permite hacer un seguimiento de tus gastos. Y está muy bien. Hay aplicaciones muy similares y yo creo joder, que en el momento que ves en qué te gastas el dinero, en qué se te va el dinero, pues Sí, muchas veces incluso corriges y dices, ostras, pues esto en realidad no me reporta nada, ¿no? desde luego, desde luego. Así que sí, importante, importante. Muchas veces no somos conscientes. Eh, ¿Qué te iba a decir, John? ¿Tú cómo empezaste? Porque bueno, tú ahorras, inviertes. Sí, ¿Cómo empezaste en este mundo de la inversión y en qué inviertes tú o vale. cuál es tu fórmula? Vale, bueno, a ver, yo antes que nada quería resaltar pues, el tema del ahorro que hemos comentado, que para la consecución de unos objetivos vitales que tú tienes en tu vida, pues si que se compre un coche, la jubilación, lo que quieras, es importante el ahorro. Pero es más, o sea, igual de importante que el ahorro es la inversión, es decir, es como el turbo de un coche, o sea, tú ahorrando puedes conseguir cosas, pero la inversión lo va a hacer, lo va a acelerar, va a hacer que la consecución de ese objetivo sea más fácil y más rápida, ¿vale? Entonces, creo bueno, que es conveniente invertir. Entonces, bueno, esa inquietud la he tenido
desde hace ya un tiempo, sobre todo leyendo libros. Bueno, al final es como todo, llegas de casualidad y leyendo un libro, luego lees otro. Y lo he tenido fácil porque, bueno, yo trabajo en FICAI, como he comentado antes, y el socio director es mi padre. Entonces, bueno, siempre he estado, pues, por mi padre, bastante vinculado al sector financiero. Y entonces, aunque él nunca me ha dicho nada, siempre he tenido a dónde preguntar. Entonces, al preguntar, pues en casa lo tienes más fácil y bueno, confías más, porque te lo dice alguien de confianza. Te estaría bueno que no confiara en mi padre. Pero sí, un poquito fue esos los comienzos fueron así. Entonces, pues por recomendación suya, investigué por mi cuenta, etcétera. Y bueno, determiné, porque por mi estilo de vida y por mi, bueno, un poco disponibilidad de tiempo, lo que más se adaptaba a lo que yo quería por el momento es hacerlo, ridiculizar mi inversión a través de fondos de inversión. Entonces yo pues, lo que hago es comprar participaciones de fondos de inversión. Una tontería, una chorrada que bueno, evidentemente bien asesorado o con conocimiento se hace desde poco dinero y de forma muy sencilla, y lo que haces es pues invertir muy diversificado en cuanto a geografía, sector, etcétera, y también pues un poquito también, es que esto igual vamos a entrar luego más adelante, pero fiscalmente el fondo de inversión tiene ciertas ventajas frente a otros vehículos de inversión que, bueno, luego comentamos si queréis. Entonces, pues eso también me permite ir haciendo la bola de nieve más grande sin tener que pasar por el peaje de Hacienda. Importante el tema de la fiscalidad, vital, ¿no? Sí. Por eso, pues bueno, es un poco, como me preguntabas saber qué es lo que hago yo, pues es eso lo que hago y de momento lo que más encaja con mis flujos de dinero que tengo y con mi estilo de vida. Exacto. Y crees que, bueno, entonces hemos dicho, es importante ahorrar. ¿Cómo de importante es invertir, ¿no? Porque esto es un Sí, poco la pregunta que sí. subyace en esta sesión. Vale, está claro que ahorrar, digamos que todo el mundo, quien más, quien menos, ahorra o sabe de la importancia de ahorrar, pero yo creo que hay poca gente que tiene interiorizado el modelo mental de invertir, ¿no? O sea, de lo Sí, importante que es invertir ese ahorro para poder generar riqueza a largo plazo. Entonces, ¿tú sí. esto cómo lo ves? Como, por ejemplo, como he dicho antes, te va a ayudar a cumplir tus objetivos de una forma más rápida y más sencilla. Y además es importante, hay varios motivos. El más famoso es el de la inflación. Los precios, por norma general, suben de media un 2% y esto es así. O sea, los precios suben. Con 100 euros hace 20 años no te comprabas lo que te compras hoy, porque hoy te compras menos, pues por lo que los precios suben. Y eso hace que nuestro dinero, que si lo tenemos en una cuenta corriente o debajo del colchón, pues valga menos porque tenemos una capacidad. Bueno, esto es un término bastante simple, pero bueno, que igual hay gente que no lo tiene interiorizado. Entonces, el simple hecho de que tu dinero parado valga menos ya es casi una obligación que por lo menos valga lo mismo. Es decir, no hace falta multiplicarlo por 100. No. Estoy hablando simplemente de que puedas comprar dentro de unos años exactamente lo mismo que puedes comprar ahora. Y eso es básicamente paliar un poquito el efecto de la inflación. Como primer motivo, creo que ya es más que suficiente. O sea, tampoco le daría más vueltas, pero es que hay más motivos. El simple hecho de tener la posibilidad de participar del crecimiento del mundo, de la economía mundial, o sea, el que no lo hagas es lo que se llama el coste de oportunidad, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de hacerlo, pero no lo haces. Quizás por miedo, quizás por unos prejuicios que tengas no sé, de familia o en tu entorno, pero el hecho es que hay un coste de oportunidad muy grande y que el no participar de este crecimiento económico mundial, pues para mí también es un patinazo. O sea, estos dos motivos considero que son los principales. No sé, Aitor, si tienes algún otro y quieres añadirlo. Pues mira, el de la inflación, fundamental, ¿no? Porque al final se pierde poder de compra. Y, una cifra así simplemente para de estas que asustan, ¿no? Si la tienes en la cabeza, a ese ritmo del 2%, en 20, 25 años
se pierde cerca de un 50% del poder adquisitivo. Que es una Entonces, pasada. no es ninguna broma. Estamos hablando de que en 20 años la mitad de tus ahorros se esfuman en forma de inflación, ¿no? Entonces, Mm. no es una cosa menor. Y de hecho, la inflación la llaman el impuesto de los pobres, ¿no? Porque al final, bueno, pues se le atribuye a que este fenómeno, pues bueno, no, a aquella gente que tiene muy poca o ninguna cultura financiera, pues se les pasa por alto. Meten todo el dinero, como tú decías, debajo del colchón o en una caja fuerte, en un cajón, y creen que con eso lo protegen, pero en realidad, pues lo están erosionando, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pues sí, desde luego el enemigo a batir en término figurado es la inflación siempre. Cuando hablamos de inversión, la primera palanca, la primera motivación siempre es la inflación. Y luego, pues también muy de acuerdo con lo que decías de poder participar en el crecimiento de la economía, ¿no? Al final, bueno, pues invertir es tomar parte, no de todas las formas posibles, yo creo que ahora entraremos un poco más en detalle, pero especialmente cuando estamos invirtiendo en fondos de renta variable, de acciones, y cuando estamos comprando las propias acciones, estamos comprando participaciones de negocios reales, ¿no? De compañías mm, reales. Entonces, eso nos va a permitir poder participar del crecimiento de esas compañías. Entonces, también me parece muy importante. Y luego, además, yo añadiría una tercera motivación, que esta ya es igual un poco más, bueno, pues igual no todo el mundo la comparte, pero es el aprender, que creo que se aprende muchísimo invirtiendo, ¿no? Ya, bueno, hay distintos niveles, pero está claro que cuando uno se preocupa de su capital, cuando se preocupa de sus inversiones, pues estás aprendiendo continuamente, ¿no? Estás más pendiente de las noticias, puede que seas más consciente de esos crecimientos económicos que decíamos y sí. creo que la parte pedagógica o la parte de autoaprendizaje tampoco es algo que se pueda despreciar. Sí, Entonces, sí, totalmente de sí, sí. acuerdo. Importantísimo, importantísimo el tema de no solo ahorrar, sino ese ahorro no sirve de nada si no lo invertimos, si no batimos la inflación, ¿no? De hecho, a raíz de esto hay muchos vehículos cuyas rentabilidades ni siquiera están por encima de ese 2% histórico de la inflación, ¿no? Luego, entonces, Sobre todo ahora, sí, sí. Es sobre todo que, ahora, mira, te estaba apuntándome para que no se me olvidara que es que ya no es una opción. Es que casi que ni hay alternativa. claro, Porque los tipos están negativos o al cero. O sea, no hay intereses. No, tú haces un contrato. O sea, tú vas al banco a un depósito y igual las tienes que pagar tú. O sea, no hay alternativa. Entonces, casi que no lo considero una opción el invertir. Es que casi es que es necesario. es Es una necesario necesidad. y, a ver, yo entiendo que, lo repito, cada persona es un mundo y hay prejuicios y hay reticencias, pero un cambio de chip o por lo menos una mente un poquito más abierta para contemplar la inversión como no una opción, sino la única alternativa. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, hemos dicho, importante ahorrar, ¿no? Lo primero nos vamos a pagar a nosotros. Importante con esos ahorros que vamos generando, invertirlos para que no se los coma la inflación y para poder generar riqueza. Bueno, y cómo los invertimos, ¿no? Esa sería la pregunta que Sí, habría que contestar ahora. ¿Qué formas de sí. invertir hay? A ver, hay muchas formas de inversión. Aquí en Estilo Invest yo creo que tenemos un sesgo muy importante hacia las empresas, las acciones, etcétera, bueno, lo que se conoce como renta variable. Pero bueno, hay muchas formas de invertir. Lo que pasa que estamos en un escenario que se va a dilatar en el tiempo en el que los tipos de interés son muy bajitos, entonces casi como que las acciones de empresas son, lo como he dicho, la única alternativa. De todas formas, pues bueno, por pasar un poquito por encima, tenemos la renta fija, que son bonos o obligaciones. A ver, la renta fija es muy sencillo. A veces hay gente que le cuesta un poco entenderlo, pero lo explico rápidamente y de forma sencilla. Las empresas y los países necesitan endeudarse, necesitan pedir prestado dinero para financiarse, necesitan pedir dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues una empresa emite un bono. Entonces, los acreedores, los que se compran el bono, o sea, cualquiera, se convierte en acreedor de esa empresa, le presta el dinero comprando ese bono
y la empresa, pues al finalizar el plazo de ese bono, le devuelve el dinero, pero además periódicamente le ha pagado un cupón y bueno, unos intereses que hacen que la inversión de esa persona que ha comprado el bono pues le genere rentabilidad. Una rentabilidad teóricamente fija, por eso se llama renta fija, que de fija no tiene nada, porque varían los tipos de interés y el precio del bono cotiza y fluctúa también. Pero para que nos hagamos una idea, depende mucho de los tipos de interés. Y si los tipos de interés están bajos, la renta fija paga muy poco, menos que la inflación. Entonces, ya pasaríamos a otra forma de invertir porque no nos gusta no batir a la inflación. Y entonces, ahora, bueno, la verdad es que podríamos pararnos más, pero como me quiero centrar en renta variable en las acciones, bueno, voy a mencionar un poquito pues que también existe pues, la inversión inmobiliaria, que en España de eso se sabe mucho. Vamos, el ladrillo es la inversión estrella, cuando realmente si lo utilizamos para vivir nosotros, pues bueno, de inversión también tiene poco, porque la hipoteca la tienes que seguir pagando, sale dinero de tu bolsillo, a mí eso me recuerda más a un pasivo que a un activo. Entonces, pues bueno, a ver, quizás haya gente que se sienta segura, pero no tiene ni de lejos la potencialidad de revalorización que tienen las acciones de empresas. Entonces, quizás también la pasaría un poco de largo porque, bueno, quizás para otro webinar inversión inmobiliaria podría dar, pero bueno, a pesar de ser la favorita de mucha gente, no tiene el potencial de revalorización, como digo. Y entonces ya pues pasaríamos a lo que para mí, vamos, y lo digo abiertamente porque no me supone un problema decir que es la más interesante y que no es otra cosa que ser propietario de empresas. O sea, hay un exceso de productividad, o sea, hay muchísima productividad en el mundo. Yo lo veo así, hay muchísima productividad en el mundo y en parte propiciado por los avances tecnológicos que hay. Pues todo ese exceso de productividad es necesario capturarlo. Pues lo podemos capturar creando nosotros la tecnología, creando nosotros, emprendiendo nosotros un proyecto, un negocio, que ya te digo yo que va a ser, si sale bien, la inversión más rentable que hayas podido hacer. Pero bueno, hay gente que no quiere emprender y hay gente que no le atrae la idea de pues, montar un negocio, pues porque es una inversión que si sale bien tiene una rentabilidad muy alta, pero conlleva un riesgo muy alto también y no siempre montar un negocio sale bien. Pero como ser propietario de empresas es una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar, pues en vez de montar el negocio lo que podemos hacer es comprar acciones de empresas que sean muy buenas y empresas que ya, pues bueno, había habido el emprendedor de turno que la haya creado, que esté creando valor, que esté generando productividad, que haga, pues, que haya crecimiento y riqueza y nosotros como accionistas pues nos veamos beneficiados de ello. Por eso mismo me parece que es own stocks, ¿no? Ser propietario de acciones es un poco el resumen que hago de todo el espectro de inversiones que nos encontramos. Aitor, creo que te estás muteado. Cierto. No, decía, lo de la renta fija, eso, o sea, muy acertadamente has dicho que bueno, que tiene esa coletilla de fija, pero bueno, que de fija no tiene nada en realidad, ¿no? Y hay mucha gente que bueno, que se confunde con esto, cree que las rentabilidades están de alguna forma aseguradas y que no fluctúa y en realidad, bueno, pues fluctúa más de lo que pudiera parecer. Y además eso, ¿no? Lo que decíamos, que al final la renta fija, los bonos, las obligaciones, la deuda en general es una promesa de pago, ¿verdad? Porque tú le estás prestando dinero a alguien, bien a una empresa, en el caso de bonos corporativos, sí, bien a un gobierno, en el caso de bonos gubernamentales, ¿no? Eso tiene un periodo de pago, estamos hablando de bonos a 1 año, a 5 años, a 10 años, y tiene una rentabilidad en forma de pagos periódicos que son los cupones, ¿verdad? Eso y luego es. Al final de ese periodo te devuelven el capital que tú habías aportado. Sí, el tema es que si durante ese periodo los tipos de interés varían, el precio, porque el precio del bono cotiza, es decir, varía y varía en función de los tipos. O sea, si el tipo de interés sube, los tipos de interés, porque el Banco Central ha decidido que se suban,
pues ese precio de cotización baja y entonces pues te puedes ver en una situación en la que tu bono cueste menos de lo que tú pagaste por ello. Por eso has comentado muy bien lo de que fija no tiene por qué ser. Aquí fijo no hay nada, ¿no? Por eso. La muerte y los impuestos. Eso es lo único. Eso es lo único que hay fijo. Entonces, claro, la gran diferencia quizás, y es una forma de ver, es entre invertir en promesas de pago, que estaríamos hablando de los bonos, las obligaciones, etcétera, o invertir en activos reales. ¿Qué es esto de activos reales, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia fundamental entre poseer viviendas, inmuebles, poseer acciones y poseer papeles, que son los bonos, ¿no? Sí. De promesas de pago? Desde este punto de vista, ¿cuál es la diferencia? A ver, yo creo que con los bienes inmuebles y las acciones está clarísimo. O sea, hay gente que pues, puede pensar que, bueno, las acciones, la bolsa es algo etéreo, que no, las empresas son reales, las empresas generan un impacto en la sociedad y evidentemente no todas van a valer a futuro más de lo que valen ahora, porque bueno, pues ya tenemos ahí a Telefónica que no para de caer o a Santander, pero en definitiva, si la empresa genera un impacto en la sociedad, aporta valor y, bueno, crea riqueza, es natural pensar que a futuro va a tener un valor mayor. Y con la vivienda, pues, ¿qué voy a decir? Pues lo mismo. De todas formas, la vivienda también está muy ligada a que bueno, hay ciudades en las que el espacio es el que es y no se puede construir más y bueno, pues es el que es. Es decir, no se puede construir más, entonces el precio pues, tiende a subir. De todas formas, depende de la zona que estemos hablando. No sé, Aitor, si quieres añadir algo más. Sí. Sobre la vivienda también un punto interesante es que, bueno, a la hora de invertir, digamos que hay que mirar un poco dos variables. Bueno, hay que mirar más, ¿no? Pero hay dos variables que pesan bastante, que es, uno, la rentabilidad y el binomio rentabilidad y riesgo, ¿no? Sí, Tan famoso del que se suele hablar. Y luego otro es la liquidez. Claro, efectivamente. cuando tú compras acciones, la liquidez es absoluta, a no ser que compres empresas muy pequeñas, muy líquidas. Bueno, generalmente, si inviertes en acciones de empresas Sí, multinacionales muy grandes, cotizada. de Si los es principales cotizada, índices, pues la liquidez está prácticamente mm, asegurada, ¿no? Porque yo le doy al botón de vender y al día sí, siguiente tengo el dinero en mi cuenta de vuelta. Pero claro, no ocurre lo mismo con los inmuebles. Si yo compro una vivienda para alquilarla y percibir rentas, si el día de mañana eso se revaloriza y la quiero vender, pues tengo que encontrar un comprador dispuesto a pagar lo que yo le pido. En esa negociación o incluso cuando hay escasez de compradores, pues puedo tener mi inversión en esa vivienda meses, incluso años. Entonces, claro, el riesgo de liquidez es elevadísimo, ¿no? sí, te diría incluso más, que tú estabas poniendo la situación en la que quieras desinvertir de un inmueble porque se ha revalorizado y lo quieres vender, pero tú imagínate que lo que necesitas liquidez es, yo qué sé, por una emergencia. Exacto. O sea, el riesgo o sea, de liquidez existe, está ahí y cuando quieres desinvertir de un activo también tienes que valorar qué de rápido tienes otra vez el dinero en tu bolsillo pues imagínate que hay una emergencia y tú quieres vender tu inmueble, pues frente a las acciones posiblemente te cueste más venderlo y lo que ocurra si es que tienes una emergencia es que lo mal vendas. Y sin embargo con las acciones pues la vendes ipso facto y tienes el dinero en cuenta al de 2 días como mucho. Entonces, Sí, pues sí. bueno, también es una diferencia que a mí me gusta destacar pues porque, bueno, no sé, yo lo veo ventajoso, es el tema de la liquidez en parte por las acciones. Lo veo Sí, ventajoso. luego, volviendo a los bonos, puede pasar exactamente lo mismo. Si yo necesito, bueno, yo voy teniendo unas rentas periódicas Sí, con los bonos, pero si yo necesito materializar el dinero ya, si justo coincide que los tipos de interés no son favorables y sí, tengo que vender, que malvender ese bono, pues hombre, a ver si me lo compran o a ver por cuánto me lo compran, ¿no? Entonces, claro. claro, de ahí el hecho de que no sea renta
fija, en realidad, de Sí, que, sí, de que sí, yo sí. pueda, de que yo pueda tanto ganar como perder. O sea, Un verde. fluctúa Sí. no de la misma forma, digamos, la volatilidad puede que no sea tan elevada y depende del escenario, pero bueno, que no, que como decíamos, fijo no hay nada. Y luego otra cosa muy importante que se me ocurre es que también cuando invertimos en acciones, pues todas las acciones de una compañía, salvo pequeñas diferencias entre preferentes, no preferentes, pues todas son iguales, ¿no? Es decir, si yo Sí, compro una acción de Telefónica y tú compras una acción de Telefónica de las mismas características, nuestras acciones son perfectamente intercambiables. O sea, es como sí. dos monedas de un euro, ¿no? O sea, son exactamente iguales y valen lo mismo. Ujú. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los inmuebles. Es decir, si yo compro un piso, no es lo mismo en el mismo bloque tener un quinto derecha que un primero Sí. izquierda, uno que dé al patio, otro que dé a la playa, o incluso en la misma ciudad, en el mismo área, pues pisos que estén Sí. más cerca o mejor comunicados. Bueno, o sea, cada piso es único y entonces el valor pues es único también, ¿no? Y es otro de los grandes riesgos que realmente nadie sabe cuánto vale un piso. Es decir, el valor es subjetivo y muchas veces tampoco sabemos cuánto hemos pagado por el piso, porque una cosa es lo que pagas y otra cosa es luego todos los gastos derivados Sí. bueno, del IBI, reformas que tengas que hacer, etcétera. Entonces, claro, a la hora de calcular la rentabilidad, yo sí que la calculo muy fácilmente comprando y vendiendo una acción, pero lo tengo más complicado a la hora de cuantificar esa rentabilidad si he comprado y he vendido un inmueble, porque Sí. nadie apunta todos los gastos derivados del piso, ¿no? Sabes por cuánto lo compraste y sabes por cuánto lo has vendido, pero por el camino has Sí. tenido un montón de pagos que tendrías que imputar en el cálculo del rendimiento, ¿no? Y entonces es muy complicado realmente saber cuál es nuestra rentabilidad cuando invertimos en inmuebles. Esa es otra de las diferencias, ¿no? Y eso y que no son Sí. todos iguales. Entonces, otra de las diferencias a tener en cuenta. Sí, yo como resumen, vamos, soy un fiel defensor de la empresa, Sí. ¿sabes? De cualquier formato. Si quieres emprender un negocio eh, estupendo y si lo que quieres es ser accionista de uno que ya cotice, pues también es estupendo. Y es posible además diversificar tanto en tiempo como en geografía o en tipo de Sí. activo, ¿no? Si yo compro acciones, puedo comprar acciones del IBEX de España, puedo comprar acciones del Nasdaq en Estados Unidos, Mm. luego me puedo ir al índice eh, asiático de, yo Sí. que sé, al Nikkei, por ejemplo, y comprar ahí también. Y no me cuesta mucho trabajo ni mucho dinero. Sin embargo, claro, diversificar en inmuebles es, pues bueno, al fin, generalmente solo compramos una casa, ¿no? Una o Ya. dos. Sí, Entonces, sí, claro, sí, salvo que no. seas un magnate de los bienes inmuebles, ¿no? De un REIT o algo así, pues lo tienes complicado. Sí, sí, Y luego en efectivamente. el tiempo, pues igual, ¿no? Yo puedo comprar una acción hoy, otra mañana, otra pasado. Joder, con los pisos, pues es muy difícil o muy costoso, ¿no? Entonces, Sí, bueno, diferencias importantes. sí, sí. Eh, luego, eh, hay más formas de invertir. Hemos dicho la renta fija, los Sí, bonos, la bueno, vivienda, inmuebles, acciones. luego no hemos hablado de los fondos porque, bueno, es simplemente un vehículo donde tú puedes elegir dónde invertir. O sea, el fondo, dependiendo del perfil que tenga, pues puede invertir en bonos, como hemos comentado, o sea, un fondo de renta fija, pero también puede ser un fondo que invierta en renta variable. Entonces sería un fondo de renta variable que tenga ese fondo con todo el dinero de todos los participantes en propiedad las acciones bueno, el gestor del fondo determine. Y puede ser mixto, puede ser un híbrido entre los dos. Luego también existen los fondos que invierten en startups, que se llama bueno, Venture Capital, fondos que invierten en empresas no cotizadas, que es capital privado o private equity. En definitiva, los fondos es una agrupación o una bolsa de donde se mete el dinero de todos los que participan en el fondo y luego ese fondo decide a dónde destina el dinero de todos los participantes para que, bueno, de una forma más en masa, más global, se pueda llegar a más sitios. Es simplemente, pues, otra forma de hacer las cosas.
Y es un vehículo bastante interesante pues, para la gente que no sabe y que tampoco quiere destinar tiempo en saber cómo analizar una empresa o porque, bueno, realmente ni tiene tiempo o igual quizás no tiene ganas tampoco. Entonces, pues es una alternativa bastante interesante para esa gente. Sí, de hecho, bueno, es quizás la forma más fácil de invertir en acciones, ¿no? Sí. Directamente participar en un fondo. ¿Qué tipos cuando hablamos de un fondo, estamos hablando de fondos que invierten en índices, en fondos que invierten en un Sí, selectivo de acciones concreto, un gestor que la selecciona? ¿Qué tipos de fondos hay o qué alternativas tenemos dentro de esos fondos? sí, el tema es el siguiente. Pues hemos comentado que hay fondos de muchas temáticas, pero luego además hay fondos de muchos tipos de inversión. Es decir, existe una inversión más activa, es decir, donde se elige los sitios concretos donde vamos a ir a invertir con el dinero de la gente. Y sin embargo hay otro que es el tipo de inversión más pasiva, que de forma ya predeterminada, ese fondo va a invertir en, por ejemplo, un índice, en el IBEX 35 o en el Standard Poor's 500. Entonces, el dinero de ese fondo va destinado al completo a ese índice y no está mirando a ver si esta empresa mejor que la otra, y entonces lo que hace es replicar un poco el comportamiento de ese índice en concreto. Como no hay una gestión de alguien detrás decidiendo a dónde invertir o no, cuesta menos dinero. Porque no nos olvidemos de que estos vehículos de inversión, los fondos, cuestan dinero, tienen unas comisiones. Entonces, si hay una persona, un profesional detrás, mirando el mercado, investigando empresas, informándose, analizando, ese trabajo hay que pagarlo y entonces pues, las comisiones son más altas. Sin embargo, cuando es un fondo de gestión pasiva, que luego se llaman así, pues directamente, como copia el comportamiento de un índice que se llama benchmark, que es como un poco la referencia que tiene ese fondo. En cuanto más se desvíe de esa referencia, de ese benchmark, peor lo está haciendo, porque el cometido de ese fondo es replicarlo al milímetro. Entonces, como solo tiene que copiar, es más barato. Y bueno, aquí podemos hablar sobre un debate de qué es mejor, qué es peor, porque bueno, se han escrito ríos de tinta sobre eso. Daría también para otro webinar, pero bueno, hay una tesis que explica que los de gestión activa, los más caros, los que tienen personas profesionales detrás investigando las empresas a cuáles invertir, muchas veces no logran no copiar, sino hacerlo mejor que el índice. Entonces, que hay muchos defensores, yo no voy a dar mi opinión para no posicionarme, pero hay muchos defensores que pues dicen que no merece la pena pagar esas comisiones tan altas, esos sueldos a esa gente, porque resulta que tienes la alternativa de los pasivos que cuestan menos y copian el comportamiento del mercado. Hay momentos en los que, bueno, ahora está bastante de moda este tipo de inversión, porque, bueno, cuestan menos dinero y lo hacen mejor. Joder, pues, a ver, tampoco somos tontos aquí, pero sí que es cierto que hay épocas en el tiempo en las que, bueno, hay gestores que sí que lo hacen mejor que el mercado y se ganan su sueldo, se ganan su comisión, y yo estoy aquí encantado de pagarles si lo hacen mejor que el mercado, porque bueno, es una forma de darle sentido a su trabajo. Si lo hacen peor, pues es que no deberían ni existir esos fondos. Entonces, también es importante que si queremos invertir en fondos de gestión activa, sepamos un poco cómo buscarlos, cómo encontrarlos y si merece la pena pagar por ello, porque si no, nos iríamos a los fondos de gestión pasiva, que también se llaman indexados, indiciados a un índice, es decir, que lo que he comentado, que sigan al índice. Y ya está, una opción excelente para el que ni siquiera quiera buscar un fondo de gestión activa. Que diga, mira, oye, yo sé que el mercado crece, yo sé que a largo plazo la economía crece, pues me indexo, pago poco y crezco con la economía y gano rentabilidades. Siguiendo esa metodología, de media histórica, pues ha dado un 7, un 8% de rentabilidad, a muy bajo coste. Y entonces Antes es una de, opción. antes de inflación, ¿no? O sea, sin Sí, descontar eso la es. inflación. Pero que
que es una opción muy buena si lo que quieres es participar un poco en el crecimiento y en un poco la productividad de las empresas mundiales, es decir, no estamos hablando aquí de indexarnos al IBEX, no, por favor. Luego, pues, si queréis buscar en Google IBEX Index bueno, ya veréis que no es muy interesante indexarse al IBEX, pero indexarnos a índices mundiales, que eso es muy sencillo y es muy barato, pues sí, nos da un 7, un 8% bueno, a ver, es la historia lo que ha dado. Luego pueden ocurrir catástrofes, pero bueno, como no tenemos la bola de cristal, pues nos tenemos que guiar por la historia y la historia es lo que ha crecido y lo que ha dado hasta el momento. Por lo tanto, bueno, pues eso, recalcar la idea de la gestión pasiva como una alternativa muy buena para alguien pues, que esté empezando, que no tenga todavía mucho conocimiento y que, bueno, eso y estar asesorado, que también es importante estar bien asesorado. Correcto. Yo simplemente para añadir dos cosas a lo que has dicho, que es tal cual, ¿no? Decíamos que los fondos activos en los que hay un gestor que selecciona las acciones individualmente y son más caros porque hay que pagarle a ese gestor, hay que pagar su trabajo de selección de activos. Hay un estudio que saca el profesor Pablo Fernández del IES todos los años o cada 2 años, ahora mismo no estoy muy seguro, y ese estudio recurrentemente demuestra que cerca del 95% de estos fondos no consiguen batir al índice que tienen como referencia, al benchmark que comentabas. Sí. Entonces, bueno, ahí es donde viene la crítica totalmente fundamentada a este tipo a que la gran mayoría de fondos no consiguen batir al índice. El estudio es de fondos españoles, ¿no? Sí, eso es. Este estudio es para fondos españoles, pero como te puedes imaginar, pues es extrapolable a fondos internacionales. Y luego también hay una gráfica muy curiosa que la saca Jeremy Siegel en su libro Stocks for the Long Run, que es una gráfica que te compara en 200 años las rentabilidades que tiene el dólar, es decir, tener el dinero, lo que decíamos, ¿no? Debajo del colchón, en un cajón, los bonos, ¿no? La renta fija, la inversión en oro, que es otra forma de inversión que no hemos mencionado, materias primas, comprar oro o commodities. Sí. Y las acciones, ¿no? La renta variable. Y resulta que en esos 200 años es de donde se extrae esa cifra que has dado del 7-8% antes de inflación, es decir, si descontada la inflación sería en torno a un 6%. En esos 200 años, claramente el ganador son las acciones, ¿no? Son las acciones de empresas cotizadas. Y además se ve como el dólar, todos parten de, pues se ve como un dólar al inicio de ese estudio termina convirtiéndose en 5 centavos de dólar al final, es decir, en 200 años ha perdido pues un 90 y pico % del valor, ¿no? Entonces, pues es muy curioso, el efecto de la inflación se hace muy patente en ese estudio y además pone de manifiesto que al final, a largo plazo, las acciones son el activo con menos riesgo realmente, a pesar de que puedan tener mucha volatilidad en el corto plazo, a largo plazo las acciones son una apuesta, la apuesta con más rentabilidad esperada, ¿no? Sí, además lo has mencionado, has dicho la palabra mágica que es largo plazo y aquí yo, bueno, he escuchado de todo, pero yo a título personal doy mi opinión, que es que inversión y largo plazo es una redundancia, o sea, la inversión de verdad, o sea, la que la haces con unas expectativas de retorno futuras es bueno, un poco también con el ingrediente de la paciencia, o sea, el largo plazo... en concreto con las acciones, es el que también un poco te va a dar esa perspectiva de olvidarte del ruido, olvidarte de la volatilidad y centrarte en pues, las rentabilidades que te pueden generar. Exacto. Bueno, y hemos hablado de todos estos tipos de inversión. Luego también estaría un poco la inversión en activos un poco más raros, un poco más esotéricos, como pues, puede ser la numismática, invertir en cuadros, arte, etcétera. Bueno, esa
es un poco especial y hay gente muy buena en ese campo, pero bueno, tampoco nos vamos a meter muy en detalle porque yo personalmente no tengo ni idea. Eso te iba a decir, yo prefiero no meterme en eso. Sé que hay gente que le va muy bien y coleccionistas vamos, que son muy expertos, pero vamos, yo ahí no tengo ni idea. Sí, Bueno, o criptomonedas también ahora están muy de moda. bueno, sí, Sí. también habría que considerarlas, bueno, todas las criptomonedas y Bitcoin, etcétera. Eh, una cuestión, ¿cuál es? Porque sí que hemos dicho bueno, en ese estudio de 200 años al final se demuestra que el dólar es la peor inversión, es decir, tener efectivo, tener cash durante largos periodos de tiempo es perjudicial por el tema de la inflación y que las acciones son el activo que mejor lo hace a largo plazo. Pero ¿realmente es la mejor inversión las acciones? Es decir, y voy a un punto de vista más personal, si quieres, o es para todo el mundo esto de las acciones, o tú cómo lo ves. Claro, es que es un tema complicado y lo he repetido durante el webinar en varias ocasiones, que cada persona es un mundo y quizás alguien me pueda decir, joder, pues el tema de las acciones pues no es para todo el mundo porque a mí no vamos, o sea, me quita el sueño y estoy todo el rato mirando el móvil, la cotización y no. Vale, a ver, yo creo que es fundamental un cambio de chip, una apertura de la mente y una especie como de pedagogía por la parte, pues, bueno, pues como estamos haciendo nosotros, pues un poco para fomentar que la inversión en acciones no, si está bien hecha y si estás asesorado y si, bueno, realmente está bien hecha, no es una cosa de locos ni inalcanzable. Pero yo te diría que la medida en la que puedas dormir por las noches será para ti o no. Vamos, es una cosa que se suele decir habitualmente, que al final, pues... Pero me hace gracia porque hay gente pues, que quizás no puede dormir por la noche y está a las 3 de la mañana mirando el móvil a ver a qué precio está y tal. Pero es que si nos pusieran en una pantallita el precio al que está nuestra casa a diario, es que entraríamos en pánico, porque es que no nos damos cuenta. O sea, nosotros pensamos que es un activo seguro, que tal, y que el valor solo sube, pero si nos ponen todos los días en una pantallita el valor de nuestra... es que entraríamos en pánico y estaríamos peor todavía. Por lo tanto, pues si nos lo tomamos tan bien con las casas, pues con las acciones es posible también tomárselo tan bien. Es decir, he hablado antes de objetivos. Los objetivos no solo implican una cantidad económica para llegar a ese objetivo, también implican un plazo. Yo si le quiero pagar la educación universitaria a mis hijos, teniendo en cuenta que todavía no han nacido, pues en el momento en el que pues, tengo un plazo determinado, pues durante ese plazo, si yo invierto en la bolsa, es que ya pueden llover meteoritos, que es que me da igual, porque yo sé que durante ese plazo, que está considerado largo plazo, voy a alcanzar rentabilidades positivas, voy a ganar dinero con la bolsa. Entonces, me da igual lo que ocurra, me da igual que venga un coronavirus, porque de hecho he estado invertido durante el coronavirus, estoy por encima del coronavirus y es que me da igual. Me daba igual en marzo cuando cayó y me da igual ahora cuando está subiendo, porque yo tengo mi plazo de objetivo puesto en el horizonte y hasta que no se acerque ese plazo, a mí lo que ocurra me da igual. Entonces, con esa mentalidad se puede invertir en los mercados financieros sin ningún problema. Sí, sí, muy importante que al final la volatilidad no es para todo el mundo y bueno, lo que decías, ¿no? Sleep well at nights, ¿no? O sea, Eso estar es. totalmente tranquilo bueno, incluso no mirarlo, o sea, para aislar la parte más emocional o psicológica, olvidarse de que tienes el dinero invertido en esos fondos que comentábamos y oye, al cabo de un tiempo X, ¿no? Entrar a consultar bueno, pues muchas veces llevarte la agradable sorpresa oye, de que ha rentado y de que está muy bien. Efectivamente. De todas formas, también quería hacer una pequeña promoción del canal. En el canal que tenemos en YouTube ya tenemos un vídeo hablando de Bitcoin, ¿no? Lo hemos mencionado antes, criptodivisas y tal. No vamos a entrar ahora, pero tenemos ahí el vídeo. Eh, y luego también tenemos otro vídeo hablando de Venture Capital, que es un poco la forma de invertir en empresas que son startups, que están empezando, capital riesgo, ¿no?
y que son empresas también muy líquidas porque no cotizan. Entonces, ahí esa visión, esa mentalidad empresarial, esa mentalidad de invertir en negocios es todavía más acusada porque, bueno, realmente estás financiando un negocio que está empezando o que tiene unas fases semilla y, bueno, pues ahí invitábamos a gente del sector bueno, que nos lo explicaba muy bien, ¿no? Entonces, oye, Pues oye, para el me que lo quiera apunto consultarlo, para... Sí, sí, me parece muy exacto, interesante. exacto, sí, sí, ahí lo tratábamos con todo detalle. Entonces ya Genial. un poco para ir terminando, porque llevamos prácticamente ya una hora de webinar, eh, bueno, recuerdo el tema de las preguntas, hemos hablado de muchas cosas, de muchos conceptos. Si a alguien le surgen preguntas, pues es el momento de incluirlas en el chat, de escribirlas en el chat y las responderemos. Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciarse en el mundo de la inversión, que ha visto el webinar, le ha interesado, le ha picado el gusanillo y ahora lo que se está preguntando es, vale, yo tengo mis ahorros ahí parados y quiero Mm. empezar a moverlos, pero ¿cómo lo hago, no? O ¿por dónde empiezo? ¿O dónde consulto? ¿Tú qué le dirías? Vale. En primer lugar, una de las inversiones más importantes que tampoco hemos comentado es la de invierte en ti. Bueno, Fórmate, edúcate. fundamental. Sí, La que ya mayor ves. retorno tiene, además. Eso, sí, sí, lo estábamos dando por supuesto, pero mejor recordarlo. Y nada, pues yo, vamos, recomendaría lo primero de todo formarse. Ahí tienes 1000 cursos, tienes 1000 libros que te puedes leer y yo creo que sería una buena forma de empezar. Que es justo lo contrario de lo que hace mucha gente, que es entrar a saco y luego, bueno, así está generada la fama de la bolsa de que es un casino o que es un timo. Pues por esto mismo, porque entras sin conocimiento. Entonces, yo creo que es bastante importante el tener unos mínimos. Y luego también, a ver, yo cuando he introducido FICAI he dicho que formamos asesores financieros. Es mi deber decir, y además así lo creo, que el asesorarte o el consultar con alguien certificado y que profesionalmente se dedique a ello, pues también puede venir bien. Es decir, pedir la opinión, el asesoramiento de alguien pues, que se dedique profesionalmente a ello. Si no conoces a nadie, pues escribidme que yo os remito y os recomiendo a gente. Y luego, una fuente inagotable de conocimiento también es YouTube, webinars como estos, no sé, ser un poco inquieto y aprender. Y luego ya, pues bueno, no sé, tú, por ejemplo, a título personal, como inversor particular, seguramente podrías hablarnos largo y tendido sobre pues, abrirse una cuenta en un broker, bueno, no sé, el procedimiento que probablemente seguiste tú en su día. Sí, yo, bueno, siempre me pongo un poco en la situación en la que viene un amigo y me dice, un amigo que no tiene ni idea de estas cosas, ¿no? Y me dice, oye, tú que estás muy familiarizado con este mundo y llevas ya unos años, joder, enséñame a invertir, ¿no? Porque además es que es como enséñame a invertir. Mm. Eh, lo que tú decías y fundamental, lo primero, destinar tus primeros euros de ahorro a formarte, ¿no? A comprarte libros, bueno, a leer mucho, a consultar con la gente, a ver vídeos en YouTube, a suscribirte al canal de Estio Invest y ver Eso por ahí todo lo que descontado. vamos obviamente, escuchar el podcast de inversión y negocios. Bueno, hay mucho material realmente y es una gozada. Pero luego, después de eso, después de que ya te has enterado un poco de cómo funciona este mundo de la inversión, pues yo siempre hago dos distinciones, ¿no? La gente, lo que decíamos antes, en definitiva, la gente que está dispuesta a aprender más, a leer más, a informarse más y a estudiar más, quizá tenga sentido empezar a indagar cómo comprar acciones, ¿no? Abrirte un broker que sea barato, que vaya contigo, investigar los negocios que te gustan y por qué te gustan y por qué ganan dinero y tal. Y bueno, empezar, quizás importante, formarse en tema de contabilidad, ¿no? O sea, si vas a seleccionar acciones, tendrás que Sí. saber leer los estados contables de esas compañías. Mm. Eh,
Y luego está que pueden ser un mix, ¿eh? O sea, no están reñidos en absoluto y de eso hablaremos más adelante en otro webinar. Pero luego está la persona que simplemente quiere invertir, pero no quiere saber nada de seleccionar empresas ni nada de esto. Entonces esa persona tiene que invertir en fondos, ¿no? Es lo que decíamos. O sea, invierte en fondos, conoce en qué están invertidos esos fondos, es decir, si es un fondo con un gestor al cargo que selecciona acciones, en qué tipo de acciones invierte y cuál es su filosofía. Y si es un fondo indexado, pues qué índice, en qué país, en qué selectivo y los gastos, las comisiones que sean lo más bajos posibles, ¿no? Y eso es un poco mi Efectivamente. recomendación. Y no tienen por qué estar reñidos. O sea, una persona que está dispuesta a invertir en acciones puede invertir también parte de su capital en fondos. Y una persona Mm. que está invertida en fondos debería hacer el esfuerzo de tratar de entender los negocios, ¿no? Y quizás destinar una parte chiquitita de ese ahorro a seleccionar algunas acciones simplemente para ver un poco el proceso y para Sí. entender cómo Es funcionan más, las empresas. a mí me consta que tenéis con Studio Invest la idea de pues, hacer análisis de empresas y también un poquito se puede ir viendo pues, cuál es el proceso que seguís en Studio Invest y joder, también resulta pues, didáctico el hecho de ver a alguien analizar pues, una empresa para invertir o no en ella. Pues para la gente que quiera aprender eso está genial, vamos. Exacto, exacto. Mira, ya tenemos las primeras preguntas. Bueno, nos preguntan, y esto también es una pregunta que te iba a hacer, claro, hemos dicho, págate a ti mismo, Sí, pero ¿qué porcentaje destinamos a ya. pagarnos a nosotros mismos? Es decir, ¿hay un número? ¿O tú crees que hay un Vale. número? Yo te puedo decir lo que se dice y lo que hago yo. Lo que se dice es pues mínimo un 10% de lo que ahorres, inviértelo, tal. Mira, lo que hago yo me establezco un colchón y ese colchón puede ir desde unos meses hasta un año y pico. Puesto de que yo me quedara en el paro, no tendría ingresos, poder mantener el mismo nivel de vida, es decir, pues si mi sueldo es X, pues por lo menos tener un colchón que me permita con ese X, si yo no tengo trabajo, estar un año entero. Fuera, porque Dios no lo quiera, pero si, pues no sé, yo ahora mismo me veo capacitado para en un año encontrar otro trabajo. Si no, pues más y ya está. Pero a partir de ahí, de ese colchón, pues quizás ya no tenga sentido, porque ese colchón pues, también sirve un poco pues, para imprevistos, etcétera. Y lo que exceda del colchón que tú misma te estipules, todo lo demás a pagarte a ti. Lo que pasa Sí, que, claro, eso depende un poco de la persona, porque mi colchón quizás no sea el mismo que el de Aitor o el de otro. sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo primero es garantizar que tenemos un colchón en la cuenta corriente para un colchón de emergencia, ¿no? En caso de que me cambie la vida, pues eso, de que me quede sin trabajo, deje de percibir ingresos y tenga que sobrevivir una temporada hasta volver a la situación inicial, pues poder tirar de esos ahorros y una vez has tirado de ellos, reponerlos. O sea, quiero decir, cuando ya has vuelto Sí, a la situación en la que estabas, centrarte en volver a regenerar ese colchón, ¿no? ese Eso es colchón. tener prudencia financiera. Y luego, a partir de ahí, que ese colchón, bueno, pues yo también coincido, año y medio, un año, bueno, cada persona depende también un poco de la gestión de riesgos que quieras hacer, ¿no? Pero bueno, está bien cubrir al menos año y medio, creo yo, de nivel de gastos normalizado mensual. Y luego ese porcentaje de págate a ti mismo, una vez ya tienes el colchón, pues sí, yo creo que o sea, incluso, bueno, yo he leído cosas de un 30%. Bueno, yo creo que también ese número varía un poco en función de la situación de cada persona. No es lo mismo, pues eso, estar viviendo con tus padres, tal, Claro. o tener que pagar un alquiler, o estar pagando una Sí, hipoteca, es o, que bueno, por no eso es lo te mismo, ¿no? decía, yo en mi caso particular, yo estoy independizado, pero yo no tengo hijos, yo no tengo ningún tipo de obligación, entonces pues no es el mismo caso que el de una persona pues, que es, bueno, que tiene familia y que tiene otras obligaciones y que entonces pues requerirá de un efectivo, lo que se dice el cash, pues Ujú. más abultado. Yo diría que la cifra correcta es aquella que te permita sostenerlo en el tiempo, es decir, que sea sostenible, que no te cueste
que sea automático, que ya te hayas puesto una orden de transferencia todos los meses según cobras la nómina, pum, desviar directamente y que no te cueste trabajo, que no tengas que pensártelo y que sea totalmente automatizable y sin que te des cuenta ir generando ahí un ahorro, ¿no? Sí. Para mí esa es la cifra mágica, la suficiente como para que tú estés a gusto, ¿no? Tranquilo y que puedas sostenerlo en el tiempo de forma prolongada. Y luego también nos preguntan ¿qué libro o libros recomendarías para iniciarse o para formarse en temas de inversión? Jorge nos recordaba un título clásico ya entre la gente que está empezando. Yo fue el primer libro que leí de inversión, Padre Rico, Padre Pobre, yo creo que casi como todo el mundo, de Robert Kiyosaki. Vamos, es una pasada, Un clasicazo. El Robert Kiyosaki, vamos, se ha hecho de oro con ese libro. Se ha hecho de oro. Que todo el mundo que ha empezado en algún punto se lo ha leído. De hecho, lo tenía apuntado aquí porque, bueno, me he apuntado 4 libros que recomendaría a alguien que le interese. Entonces, el primero, evidentemente, era ese, sin ninguna duda. Sí, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y luego algún título más que tengas por ahí, de gente que quiera empezar. Vale, como hemos comentado, el tema de los fondos indexados, de los fondos de gestión pasiva, el padre, el inventor de este vehículo es Bogle. Y tiene un libro que se llama El pequeño libro para invertir con sentido común, que habla un poquito de este tipo de inversión. Bueno, él es el fundador de la gestora Vanguard, que es, pues, por así decirlo, la empresa que lanzó los primeros fondos indexados, los fondos de gestión pasiva. Y bueno, este libro habla un poquito de ese formato de inversión. Y luego me he apuntado uno que no es muy común, yo no lo he visto mencionar a mucha gente, pero se llama El millonario de la puerta de al lado. Sí. Y no sé si te suena, vamos, me pareció súper chulo el hecho de saber, porque estos son estudios, es un estudio, este libro es un estudio, son datos verídicos de Estados Unidos, y me hace ilusión saber que la mayor parte de los millonarios no son los personajes que tenemos en mente de opulencia, de gasto, sino que son gente normal, común, corriente, pero con una buena cultura financiera, con una buena inteligencia financiera, que ha sabido gestionar su patrimonio y su dinero correctamente y que ha hecho que la bola de nieve se haya hecho tan grande para ser considerados millonarios. Que en definitiva, a ver, sin ir más lejos de la realidad, hay tablas que te indican que invirtiendo X cantidad al mes, con un retorno esperado X, a lo largo de no sé cuántos años, vamos, alucinaríais la cantidad de dinero que se puede acumular. Evidentemente son rentabilidades, pues lo que hemos comentado antes, históricamente ha dado un 8, pues preveemos que en el futuro dé un 8. Pues si te pones en una aportación mensual con un 8% durante 40 años, ya compartiremos esa tabla, pero alucinaríais del dinero que se puede acumular. Entonces, esa gente que hace eso es la gran mayoría de millonarios que hay en Estados Unidos. Entonces, me parece un libro muy interesante para, pues, un poco romper mitos sobre el dinero. El millonario de la puerta de al lado se llama. Y luego, por último, hay uno que de hecho, lo descubrí en la estantería de mi madre, no sé qué hacía ahí, pero que se titula Enriquéceme despacio que tengo prisa. Está escrito por Carlos Tusquets, que fue el presidente en su día de la Asociación Europea de Planificadores y Asesores Financieros, ¿vale? Ya no lo es, ahora igual os suena porque es el presidente interino del Fútbol Club Barcelona, que ha dicho hace poco algo así como que a mí se habría que venderle y bueno, no sé, sin más. Es el autor de este libro y es muy didáctico y es un cuento, o sea, es una historia, pero que se aprende mucho sobre lo que estamos comentando. Todo lo que hemos comentado aquí se recoge muy bien en este libro. Lo primero, pues eso, el título de este webinar, que por qué invertir. Pues en este libro te lo explica a modo de cuento. Enriquéceme despacio que tengo prisa. Y nada, ahí van mis 4 títulos. Pues la verdad es que yo conozco todos los títulos. Este último no me lo he leído, pero vamos, tiene una pinta estupenda y son muy buenas recomendaciones.
no tenemos más preguntas de la gente que está conectada, así que, mira, lo dejamos aquí. La verdad es que yo creo que ha sido una sesión bastante entretenida. Se han tratado muchos temas y en el futuro, pues bueno, seguiremos hablando de este tipo de cosas y profundizaremos un poquito más en todo el tema que hemos tratado, ¿no? Así que, Jon, muchísimas gracias A por venir a vosotros. Steve Invest, por inaugurar Steve Invest. Claro que sí, a vosotros. Yo encantado de apoyar este tipo de iniciativas porque me parecen estupendas y necesarias. Y así que muy agradecido de que me hayáis invitado y nada, pues ya colaboraremos en el futuro. Sin duda que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por haberos conectado y nos despedimos. Que la buena gestión os acompañe.